Bueno, pues volvemos con puntualidad inglesa, 12:45, a la última mesa del Congreso de hoy, una mesa también apasionante sobre el euro digital. En este mundo que estamos ahora, en el que tanto se está hablando de las criptomonedas, bueno, pues hay otras monedas también digitales que pueden tener otros usos y que se están desarrollando desde distintas partes del mundo, y en este caso el proyecto europeo pues está impulsando esta moneda, que veremos en qué termina, y para ello pues yo ya le paso a Agustín para que presente a la mesa y para que comience el debate. Muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy. Muchísimas gracias, Patricia. Hola a todos y todas. Mi nombre es Agustín Reina. Yo trabajo para la Organización Europea de Consumidores, en la que a sus fines es miembro. Y estamos hoy reunidos para discutir de un proyecto súper innovador que acarrea opiniones encontradas sobre el euro digital. Un proyecto del que poco se sabe fuera de aquellos que están involucrados de cerca o van siguiendo de cerca el desarrollo de este proyecto, pero que obviamente tiene implicaciones muy importantes para la sociedad y el futuro de nuestra economía. Estoy acompañado con un panel realmente estelar. A mi izquierda tengo a José Antonio Bravo, que es experto de fiscalidad de criptomonedas; Miguel Ángel Fernández Ordóñez, es gobernador del Banco de España; José Manuel Márquez, responsable de innovación financiera del Banco de España; y Alfredo Muñoz, profesor de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid y Counsel de Grant Thornton. Muchísimas gracias a todos por participar en esta mesa redonda. Y quisiera arrancar de lleno contigo, José Manuel, sobre la presentación del proyecto. Yo creo que tú eres uno de los que estás más cerca del proyecto del euro digital, así que te paso la palabra para que nos comentes de qué va este proyecto, por qué este proyecto y para quién. Muchas gracias, Agustín, y muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de hablar de este tema que, como dices, es poco conocido, a pesar de que intentamos llegar e intentamos transmitir al mayor grupo de stakeholders, que se dice ahora, el proyecto del euro digital. Bien, lo primero, para aclarar conceptos: ¿qué es el euro digital o qué es la moneda digital de banca central, o CBDC, como se conocen sus siglas en inglés? No se trata de inventar una unidad de cuenta nueva, es lo mismo. Es la misma unidad de cuenta, es el euro, vale 1 a 1 con depósitos bancarios o con el efectivo, no estamos inventando algo nuevo. En el sentido es como el efectivo para los usuarios finales. Se representa de modo digital, es como los depósitos bancarios en cuanto a su representación digital, pero es un pasivo del Banco Central, como es el efectivo, como son las reservas bancarias de los bancos en los bancos centrales. Es decir, es pasivo del Banco Central, no pasivo de un banco comercial, como las cuentas que tenemos, y representado de modo digital. ¿Por qué hacemos esto? ¿O por qué estamos discutiendo en torno a la posibilidad, que no se ha tomado todavía una decisión, de tener una moneda digital de banca central? Pues por el mero hecho de estar preparados, y este es el mensaje principal. Esto no es que pensemos que el sistema de pagos funciona mal, que hay ineficiencias muy grandes. El sistema de pagos funciona razonablemente bien, es bastante eficiente en España, en otros países tienen otro tipo de características, y en la zona del euro en particular es bastante eficiente. Pero sí que vemos una serie de cambios, una serie de transformaciones que hace necesario estar preparado. ¿Por qué? Porque esa serie de transformaciones, que viene por nuevos competidores, por nuevas propuestas, puede hacer o puede poner en riesgo bienes públicos que vemos importante preservar. Y los medios de pago y las infraestructuras en las que se apoyan los medios de pago tienen un gran elemento de bien público. Es fundamental para que todo funcione bien. Siempre pongo el mismo ejemplo. Son como las tuberías de su casa. En general no se les presta atención, pero cuando dejan de funcionar tenemos un gran problema. Pues esto es algo parecido. Entonces, ¿qué bienes públicos hay? Pues sobre todo el acceso al dinero de banca central. Que no nos damos cuenta, pero cuando vamos a un cajero y sacamos efectivo de un cajero, estamos haciendo transformar dinero de banca comercial en dinero de banca central. Creemos en la estabilidad porque esta transformación es continua, es perfecta, no tiene fricciones, la puedo hacer sin ningún problema y, por tanto, me da igual uno que otro. Y este pasivo está emitido por el Banco Central, que es el activo que es más seguro y en el que tienen confianza los depositantes y los ciudadanos en general. Entonces, teniendo en cuenta que ese bien público, esa estabilidad del sistema, ante las transformaciones que vemos que puede haber riesgo de que se ponga en cuestionamiento o que no se utilice igual, nos hemos planteado que es necesario tener una alternativa de moneda digital de banca central
ante distintos escenarios que pueden pasar en el futuro. ¿Cuáles son los objetivos que perseguimos con esta alternativa? Básicamente, y a nivel de Eurosistema, son 3. Uno es salvaguardar la autonomía y la soberanía europea, es decir, que haya una parte de los medios de pago crucial, crítica, que sea provista desde el punto de vista público y con carácter europeo. No tiene por qué ser necesariamente público, pero sí con carácter europeo, y que preserve soberanía e independencia frente a medios de pago alternativos que pueden ser tradicionales o nuevos. Pueden ser stablecoins, pueden ser nuevos medios de pago o pueden ser medios tradicionales, como esquemas de tarjetas de crédito, que no son europeos. Ese es un primer elemento. El segundo, preservar este valor de ancla del dinero de banca central, esta capacidad de poder cambiar en cualquier momento representación del dinero de modo privado por dinero de banca central, ese papel de anclaje del sistema que da confianza, que pueden usarse mucho, pero que es importante que esté ahí. Y, en tercer lugar, fomentar la eficiencia y la innovación. Es decir, hay cantidad de cosas que se pueden vincular con el euro digital que se puede ayudar a difundir y ayudar a impulsar. Por ejemplo, en Europa se está discutiendo la posibilidad de hacer una identidad digital para los ciudadanos, una manera lógica, una manera muy fácil de extender ese uso de identidad digital estandarizada sería hacer que se tuviera que utilizar con el medio de pago, con el euro digital. Dicho esto, que es un poco las principales características, ¿dónde estamos? Pues básicamente, esto es un proyecto largo, llevamos mucho tiempo trabajando. El Eurosistema en 2020 se creó una red de alto nivel para ver cómo estaba la situación. Se publicó un informe donde se decía hay varios escenarios que nos puede hacer que sea necesario tener esta moneda digital y es muy complejo. En verano de 2021 se decidió, el Consejo de Gobierno del Eurosistema decidió lanzar lo que se llama un proyecto de investigación, que básicamente es ponerse a discutir cada una de las partes que constituye un medio de pago, que son muchas, qué diseño tiene que tener y qué características tiene que tener. Y se va trabajando en esas características. Y la idea es que a finales de 2023, en el tercer trimestre de 2023, se acabe con toda esta discusión, que es tremendamente compleja y que además se discute con distintos comités del Eurosistema, con el mercado, con ciudadanos, con otros legisladores, porque tiene dimensiones que afectan a otros legisladores, se lleve toda esa documentación y con toda esa documentación se decida si se sigue adelante o no. Y también teniendo en cuenta cuál es el escenario, si esos escenarios que puede hacer necesario tener un euro digital se han plasmado o no se han plasmado. Como les he dicho, y ya con esto voy a finalizar, esto es un poco la situación en la que estamos, se ha hecho contacto y se ha hecho iteración a través de encuestas, a través de lo que llamamos focus group, que es coger distintos segmentos de la población y consultarles a ellos qué características querrían tener este euro digital. ¿Qué es lo que sale de esta iteración con el público, con los ciudadanos? Y que estamos teniendo, por supuesto, en cuenta en el diseño del posible euro digital. Uno, que los aspectos de privacidad siempre salen como críticos, siempre salen como importantes. Y privacidad no es lo mismo que anonimicidad. Es decir, la gente entiende o la gente no quiere que sean completamente anónimos esos posibles pagos en el euro digital. Esto lo diferenciaría del efectivo. Cuando yo pago en efectivo, eso es completamente anónimo. Nadie más lo puede ver más que las dos partes que han estado en la transacción. Pero sí quieren que se proteja la privacidad. Sí quiere que se proteja quién puede tener acceso a esa información y para qué se puede utilizar. Que sea accesible a toda la gente, incluido la gente no bancarizada. Eso es un aspecto que nos demandan y que es importante. Y, por tanto, también tenemos en cuenta que tiene que haber configuraciones online, que dependen de la comunicación, pero también configuraciones digitales que puedan funcionar en entornos offline, es decir, sin tener un contacto en ese momento con la red. Que los costes sean reducidos o nulos para los ciudadanos. Que sea simple de usar, que incluya cosas como las transacciones entre particulares, no solamente transacciones en comercios, que se pueda integrar con soluciones que ya hay. La gente no quiere tener 20.000 monederos electrónicos distintos para hacer cosas distintas, es decir, que se pueda integrar con otras cosas y que incluya cosas sencillas que la gente cada vez utiliza más, como la identificación biométrica para poder acceder a ello. Esto básicamente lo que quería compartir. Hay muchos detalles del euro digital que si tenían interés, encantado en entrar en ellos. También decir que contabas que es un proyecto del que se sabe poco, pero sí que estamos haciendo un esfuerzo de comunicación importante y en la propia página web del Eurosistema, del BCE, toda la información que se comparte con los grupos de mercado y con los grupos de proveedores de pagos, donde se les llevan las decisiones que tomamos en principio para chequear cuál es su opinión, toda se está haciendo disponible. Entonces, están en la página web, quien quiera detalle técnico, tienen ahí toda la información que compartimos con todos los grupos
Y nada, encantado de responder preguntas y de participar en el debate. Genial, muchísimas gracias, José Manuel. Vale mencionar también que en el plan de trabajo de la Comisión Europea para el año que viene hay una propuesta legislativa para establecer el marco legal de este nuevo proyecto. ¿Me dejas un segundo? Sí, por favor. Sí, efectivamente. Como he mencionado, no solamente se colabora con participantes del mercado y con usuarios, sino que hay dimensiones, y por ejemplo la privacidad es una de ellas, el reconocimiento como moneda de curso legal, es decir, que sea obligatorio aceptar este euro digital, como lo es el efectivo ahora, en cualquier punto, es otra de ellas. Es decir, hay cantidad de dimensiones que no son del Banco Central, son decisiones de los legisladores. Cómo se use la identidad, quién tenga los datos, si se puede hacer un uso con consentimiento de los usuarios o no. Cuestiones de competencia. Hay muchas cuestiones que están en los legisladores y, como decía Agustín, la Comisión Europea está trabajando en una propuesta legislativa que discutirá con el Consejo y con el resto de gobiernos para proponer una primera versión de esta propuesta legislativa en el segundo trimestre del próximo año. Así es. Muchas gracias. José Antonio, tienes una mirada un poco más crítica, si tengo entendido. Sí. ¿Cómo se posiciona este proyecto en el marco de los mecanismos existentes que hay? Pues este proyecto para mí es un proyecto que necesita aún más progreso técnico. Es decir, hablamos de una tecnología que se creó, que apareció en 2008 en un paper teórico y en 2009 aparece como una realidad. Empiezan ya a hacerse los primeros movimientos, las primeras transacciones. Es Bitcoin, esta tecnología. A veces confundimos la tecnología subyacente con la tecnología disruptiva, pero en este caso Bitcoin es la tecnología disruptiva porque es la que causa todo el mare magnum de cambios. Blockchain existía ya en 1990 como una teorización, se utilizó para buscar, de cierta manera, hacer un time stamping o un sello de tiempo de ciertos acontecimientos, de ciertas cosas, sobre todo eran noticias en un periódico, y eso fue su utilidad durante 20 años hasta que aparece Bitcoin. A partir de Bitcoin, ahí aparece una disrupción y lo que consigue es este cambio que estamos viviendo. ¿Qué pasa con la tecnología de Bitcoin? La tecnología de Bitcoin es incipiente todavía, muy incipiente. Entonces, ¿hasta qué punto todo lo que está surgiendo alrededor de Bitcoin y las criptomonedas, alrededor de todo esto que se llama impropiamente blockchain, es realmente una amenaza para los estados, para las políticas económicas, para las políticas monetarias? Pues la verdad, ahora mismo es una amenaza incipiente, una amenaza primitiva. No creo que, por ejemplo, los acontecimientos últimos causen grandes mare magnums económicos en el mundo. No creo que causen paro en países ni crisis profundas, sino pequeñas crisis, pequeños movimientos que pueden ser escasamente problemáticos, bajo mi punto de vista. Entonces, el euro digital, ¿qué nos podemos encontrar con él? Nos encontramos con que el euro digital es como digo, es un instrumento que van a utilizar los bancos centrales, o en su defecto pueden utilizar también los estados, en aquellos estados que dominen o que tengan el poder sobre el Banco Central, que los hay, para realizar una serie de políticas económicas. Estupendo, es su objetivo, pero tenemos el riesgo de privacidad, como bien ha dicho José Manuel, que tenemos que medir. Tenemos que medirlo porque el riesgo de privacidad es un riesgo que en nuestro caso es como en el caso de las ranas que están en una olla, en agua, y el agua empieza a calentarse y no nos damos cuenta del riesgo que es nuestra privacidad cuando empezamos a hacerla poco a poco porque hay guerra contra las drogas, poco a poco porque hay terrorismo, poco a poco porque hay una guerra en Ucrania. Y cuando nos damos cuenta, hemos tenido ya tanta privacidad que ya ese derecho a nuestra vida privada prácticamente lo hemos obviado y ya decimos si no tengo nada que esconder. Pero nadie se atreve a poner cámaras en su casa para decir vigílenme y contrólenme. Es decir, la privacidad, el riesgo para la privacidad tenemos que tenerlo en cuenta porque es importante. Porque hasta ahora la economía de muchos países, y entre ellos España, que tiene una economía subterránea bastante alta, sobrevivía gracias a esa economía subterránea, cada vez menos. Esa economía que va por debajo de los márgenes sobrevivía gracias a que existía esa privacidad. ¿Qué pasa en la economía si eliminamos ese factor privacidad? ¿Todo va a ser legal?
No, seguramente habrá cosas que se dejarán de hacer, habrá servicios que se dejarán de prestar. ¿Por qué? Porque no son rentables económicamente, porque estamos quitando ese respiradero para ciertas actividades, pequeñas actividades, y podemos conseguir, en cierto punto, eliminarlas de la economía y causar un shock en la economía, ¿vale? Y sería un shock que seguramente costaría años en solucionar. Por otra parte, tenemos el problema de que tenemos el tema con el euro digital, con que aunque nosotros pensamos que el Estado va a actuar de forma benevolente, no siempre actúa de forma benevolente. De hecho, en más de 2/3 partes del mundo podemos decir que no hay Estados que sean benevolentes, sino Estados en los que posiblemente hay cierta, digamos, extracción por parte de las élites gobernantes de la riqueza de los países, ¿vale? Como en el libro de La riqueza de las naciones de Acemoglu y Robinson se comenta, ¿de acuerdo? Entonces, la privacidad como valor importante de las democracias occidentales, o de Occidente, para ser más exactos, igual que la libertad, igual que la oposición a veces al Estado, o la oposición, digámoslo, no una oposición como lo que diga el Estado no me interesa, sino de tengo que controlar el Estado. ¿Hasta qué punto debemos recuperarla y debemos de separar, igual que en su momento se separó religión de Estado, debemos separar dinero de Estado? ¿Vale? Es decir, debemos crear un dinero que pase de ser ahora, como es propiedad de la banca, como luego nos expondrá muy bien Miguel Ángel, a pasarlo al Estado. ¿El Estado va a ser más benevolente que la banca? ¿O debemos poner también una serie de contrapesos a ese poder del Estado para evitar un Estado leviatán, como el que hablaba Hobbes, que nos pueda, en cierto modo, convertirnos en súbditos y aceptar algo que nos viene como en el caso de un despotismo ilustrado que nos venga desde arriba y que los ciudadanos aceptemos porque nos viene desde arriba y ellos saben lo que hacen? Para mí esos son los riesgos principales que podemos ver en el euro digital y son las principales pegas que yo le veo. Si puedo hacerte una contrapregunta, porque creo que ahí dijiste algo muy interesante. En cuanto al rol del Estado, como dices, o sea, una idea que da mucho a pensar, separación dinero-Estado, pero obviamente el Estado está motivado por un interés público, la banca por un interés privado. ¿Cuáles los seguros que tendremos de que si estos mercados se privatizan completamente, no ocurre lo mismo que ha ocurrido ahora con las cripto y la caída con los eventos de las últimas semanas, pero a un nivel mucho más alto y más global? Es muy buena pregunta. Los acontecimientos de los últimos días no son acontecimientos de las criptomonedas. Son acontecimientos de los intermediarios que están actuando sobre las criptomonedas. Las criptomonedas, de momento, las más importantes siguen funcionando perfectamente, tal como funcionaban antes y durante la actuación de esos intermediarios. Es decir, las criptomonedas no se han visto afectadas. Siguen teniendo el mismo valor intrínseco, siguen cubriendo los mismos fundamentales. El problema está en que hemos creado intermediarios para algo que se creó para eliminar los intermediarios. Ahí es donde encontramos el principal problema, que queremos jugar a un juego, pero queremos mantener a los árbitros dentro del juego cuando el juego se hizo para funcionar sin árbitros, para que todos fuéramos árbitros, para que todos pudiéramos verificar que el sistema funciona. Entonces, para mí, lo importante es que, primero, que se asuma, por eso digo que estamos en una época muy temprana, que se asuma y se aprenda y se mejoren los fundamentales de las criptomonedas, y luego, posteriormente, veremos, porque es muy posible también crear criptomonedas en una capa 2, 3, 4 de una criptomoneda que actúe como capa de valor en Internet. En definitiva, no es el fin todavía de las criptomonedas. Por supuesto. Las criptomonedas, existir 9.000 criptomonedas no tiene sentido. Tiene sentido que exista una capa de valor de Internet en la cual se puedan
cerrar las transacciones y a partir de ahí crear nuevas capas donde se creen diferentes valores estatales, de empresas, particulares que se agrupen, etc. Genial, muchas gracias. Alfredo, ¿necesitamos un euro digital? Bueno, me dejan el micro, se acabó el congreso, ya me haces esa pregunta, pues esto necesita días para poder resolverlo y además con el elenco de ponentes que me habéis puesto aquí, pues tengo que decir algo que tenga trascendencia, ¿no? Aunque no coincido con todos ellos, les admiro a todos, ellos lo saben, a José Manuel es una de las piezas fundamentales del Banco de España, Miguel Ángel fue la persona pionera en hablar de un dinero que no fuera estrictamente bancario, sino que estuviera en el Banco Central, que emitiera un dinero público en el que todos pudiéramos participar. Yo quisiera recordarles a todos ustedes de por qué un euro digital, ¿no? Si el euro digital ya tenemos euros digitales, tú te metes en tu cuenta y haces una transferencia con euros digitales, te paga un pago por Bizum. Bueno, yo quisiera recordar que todo esto lo hacemos con dinero de banco comercial y que el dinero del banco comercial no es dinero del Banco Central. El único dinero del Banco Central que nosotros tenemos se llaman billetes y monedas y el resto del dinero del Banco Central está en las reservas que el Banco Central permite alojar a los bancos comerciales. Nosotros accedemos a los bancos comerciales y lo que tenemos es un derecho de crédito. Y cuando nosotros ponemos dinero en un cajero, vean ustedes que rápidamente el cajero lo absorbe. ¿Por qué? Porque el dinero ya es suyo. A nosotros lo que nos da es un derecho de crédito y como el banco quiebre, tendremos que ir a ver qué conseguimos cobrar. Con una responsabilidad garantizada de 100.000 euros por persona y entidad, por encima de ahí habrá que ir a los procedimientos concursales o paraconcursales que se pudieran arbitrar. Dirán, ¿por qué habla tan rápido este hombre? Porque me da muy poco tiempo y tengo muchas cosas que decir. Ya expreso la motivación que siempre me ocurre, ¿no? Pero bueno, es que hay tantas cosas porque estamos en un momento absolutamente disruptivo, en un momento en el que hay que tomar decisiones muy relevantes, en el que, como ha dicho el propio José Manuel, estamos estudiando el euro no porque tengamos claro que lo vayamos a poner, pero hay que tenerlo por si acaso. Es que hay que ponerse a toda pastilla porque la tecnología nos está absorbiendo y plantea problemas tecnológicos, problemas jurídicos, problemas económicos, problemas éticos, problemas de relaciones entre el Estado y la sociedad que son muy relevantes y los que hay que pronunciarse y hay que decidir, ¿no? Y la Unión Europea pues, también quiere tener sus posibilidades porque tenemos a China, por ejemplo, que desde un punto de vista geopolítico ya tiene una CBDC, ya tiene una moneda digital de Banco Central y la tiene funcionando. Y en cualquier momento China podría decirle a todos los países que importan mercancías de China, si queréis comprarme tenéis que pagar en mi yuan digital y si no, no os vendo, ya no hay respiradores, ya no tenéis mascarillas, ya no tenéis la ropa al precio, no, tenéis que pagar en mi moneda. Y entonces la Unión Europea no tiene fortaleza económica para enfrentarse con un euro que no pudiera competir desde ese punto de vista. Pero tenemos en este momento a Estados Unidos que se ha acelerado en el último año con 2 órdenes ejecutivas de John Biden pidiendo que se analice a todas sus agencias, que analicen la posibilidad de interponer o de poner en el mercado una CBDC. Y entonces, alguna anécdota voy a contar sobre cosas que ocurren, ¿no? Y que coinciden en el tiempo y que te hacen pensar de por qué acontece esto. ¿Por qué un euro digital? Pues básicamente porque un euro digital es un dinero de Banco Central que es un pasivo que está respaldado. Los bancos centrales no pueden quebrar, pueden devaluarte tu moneda, pueden llevarte a la ruina, pero teóricamente no pueden quebrar porque ponen la máquina a funcionar y siempre pueden emitir pasivo, ¿no? Pasivo suyo contra un activo que sería, por ejemplo, la deuda del país en frente al que emiten ese pasivo. Obviamente pueden hacerte quebrar, como ocurre con el Banco, por ejemplo, de Venezuela, ¿no? Que te hace quebrar porque hace perder todo el valor de tus activos, ¿no? Pero teóricamente pueden poner esa máquina a funcionar y no habría límites. ¿Por qué un euro digital? Porque tiene las reservas del Banco Central. Yo frente a cualquier banco comercial, a mí mi Banco Central me da mucho respaldo, porque es el Banco Central Europeo. Un venezolano el suyo no le da, pero a mí sí. A mí el Banco de Europa me da confianza. Y si hubiese un pánico bancario, pues yo cogería todo mi dinero del banco comercial y me lo llevaría al Banco Central, lo reconvertiría. Por eso el proyecto euro digital es peligroso, porque puede hacer que ante una corrida bancaria los bancos se queden temblando y los bancos no pueden devolver todo el dinero que tienen depositado. Y si hay una corrida bancaria, se produciría una crisis como no hemos conocido nunca, porque todos los bancos podrían quebrar y el Banco Europeo lo sabe. Hay que limitar la tenencia de euros. Y el proyecto dice, vas a tener 3.000 o 4.000 euros en moneda digital. ¿Por qué? Pues porque si no puedes utilizarlo como instrumento de ahorro. Yo doy muchas conferencias para Latinoamérica. En Latinoamérica la inflación es una tragedia literalmente. En Argentina tiene una inflación del 200%. Claro, cuando nosotros aquí tenemos una inflación del 0,5, ahí tiene una inflación del 50%. Y los argentinos me preguntaron, oye, ¿cuándo emitís euros digitales? ¿Por qué? Porque me voy a comprarlos. Claro, porque yo cojo los euros digitales que están respaldados en tu moneda y eso me da una estabilidad absoluta frente a mi propia moneda nacional. Claro, el euro digital plantea un problema como el dólar digital. ¿Quién va a venir a comprarlo? ¿Quién se va a hacer con nuestras divisas? Y Europa tiene que estar preparada, porque además el euro digital tiene cantidad de virtudes que se pueden aplicar. Por ejemplo, podemos programar el dinero, podemos
someterlo, darle órdenes a ese dinero y que se cumplan las órdenes bajo nuestra propia programación. Podemos condicionarlo, podemos hacer que valga más, podemos hacer que valga menos. Podemos hacer que aplicar políticas monetarias sobre el euro. Y esto también tiene sus problemas, porque el Banco Central va a tener mucho más fácil aplicar las políticas monetarias y nos puede dejar sin dinero, nos puede condicionar. Podría arbitrar programación para que el dinero tuviera que consumirse en un determinado periodo y si no caducaría, se caería su valor. Y esto hay que saberlo. Hay que saberlo para decirle a la Unión Europea no lo hagáis. No al Banco Central Europeo, no a los bancos de los países miembros, pero sí a la Comisión. Establecer una norma prohibitiva en la que se establezca claramente en el Tratado Fundacional que nunca nos vais a hacer caducar nuestro dinero, para que todos estemos seguros. Luego los problemas de privacidad pues son importantes, como ha dicho José Antonio. No es lo más importante porque yo creo que a mí me vigilan todos, ¿no? Y entonces, claro, desde el momento en que tengo un iPhone, pues perdón por hacer propaganda de Apple, pero en el momento que tengo un teléfono inteligente, pues ya estoy hipervigilado. No saben dónde estoy, dónde gasto. Desde luego mi banco comercial saben todo lo que yo gasto, porque además no suelo utilizar dinero físico. Entonces, plantea muchísimos problemas y los problemas jurídicos no les quiero ni contar. Los problemas jurídicos estamos empezando a analizarlos. Ahora se está viendo cuál va a ser el diseño del euro digital. Pero los problemas jurídicos, José Manuel ha dicho uno. Por ejemplo, le vamos a reconocer a esto moneda de curso legal y entonces yo puedo ir a pagar con euros digitales a cualquiera, puedo ir a comprar a mi pueblo de Toledo a alguien que no tiene tecnología y pagarle en euros digitales, que no tiene un smartphone para cobrarme, por ejemplo. ¿O qué va a ocurrir con los depósitos de euros digitales? ¿Se va a poder permitir que los bancos puedan hacer dinero con los euros digitales como hacen y crean dinero ahora con los depósitos bancarios de dinero físico? Cuando nosotros depositamos dinero en los bancos pueden crear el dinero privado y más del 90% del dinero que utilizamos es dinero creado por los bancos. ¿Se va a poder habilitar esa posibilidad? ¿Se va a crear de nuevo otro depósito fungible y no vamos a eliminar los problemas que plantea esto? Y entonces, claro, esto me lleva... ¿El euro digital? Sí, yo creo que sí, porque tenemos a China y China es una amenaza, porque seguramente vamos a tener a Estados Unidos y aunque sea menos amenaza está ahí y puede hacer que nosotros empecemos a pagar todo en dólares digitales. Y entonces ya no tengamos a la moneda de curso legal nuestra, el euro, porque pierda capacidad de uso. Y entonces nos hace que ya no tengamos política monetaria. No es solo la política monetaria que nosotros hagamos, sino la que van a hacer los demás. Y los depósitos físicos de dólares ya son más relativos. Pero si yo tengo moneda de curso legal dentro de mi iPhone, ya no me pueden hacer, por ejemplo, un corralito, que es lo que me dicen los argentinos. Mándame dólares digitales. Mándame dinero cripto que esté respaldado en dólares, porque ya no me pueden hacer corralitos desde mis bancos. En el Líbano, por ejemplo, que es un país fallido, que es un país que está absolutamente en quiebra, en crisis, los bancos ya no funcionan, no hay dinero para dar respaldo. Y cuando a una familia le llega dinero, por ejemplo, de Estados Unidos, que le manda a otro familiar que está trabajando allí, los bancos le están quitando cerca del 80 y pico % de los depósitos que se hacen en dólares. ¿Y qué están haciendo en el Líbano? Utilizar dinero cripto. Ya no solo en las remesas que se envían, sino para el consumo diario. Hay muchos establecimientos que ya solo te cobran en dinero cripto. ¿Cuál es este dinero cripto del que hablo? Bitcoin. Bitcoin tiene los grandes problemas de la volatilidad, tiene los grandes problemas del desequilibrio de mercado. Es un mercado sin control, sin supervisión. Es un mercado en el que la información privilegiada, la manipulación del precio está ahí. Y este es un gran problema para Bitcoin. ¿Podremos meterlo en cintura? Es posible. La Unión Europea tiene una regulación en que trata de meter en cintura los mercados de criptoactivos. Esta regulación se va a aprobar el próximo año y no entrará en vigor hasta dentro de 18 meses posteriores. Es posible que podamos hacer algo. Pero mientras que eso llega, mientras que Bitcoin realmente nos permite saber si podrá ser algún día un dinero, un medio de pago, hoy creo que solamente es un instrumento de refugio, es un activo de inversión, si lo quieren así, extremadamente volátil. No es ningún consejo de inversión a nadie. Cada uno tiene que asumir sus riesgos porque es un activo extremadamente volátil. Hay un dinero alternativo cripto que surgió, que son las llamadas stablecoin. Y las stablecoin son moneda cripto, utiliza la tecnología blockchain, utiliza muchos de los parámetros de Bitcoin, pero tiene una referencia a un activo, normalmente al dólar o pocos al euro. Y además, normalmente están respaldados por dólares. Las principales stablecoin tienen teóricamente $1 por cada stablecoin que se emite. Y esto para un argentino es agua sagrada. ¿Por qué? Porque va a mantener su estabilidad de su precio. Y las stablecoins se alojan en wallet y no tienen intermediarios, o pueden no tener intermediarios. Y eso significa que no tengo un banco que me está intermediando, que me puede hacer un corralito, que me puede quitar parte de mis saldos, que me los bloquea, que me los destina a un uso. No le puedo aplicar todas las condiciones del dinero cripto y además no tengo el control de un intermediario. Y por eso están teniendo tanto éxito. Y nosotros necesitamos aquí en la Unión Europea un dinero cripto ya. ¿Por qué? Porque dentro de 5 meses entra una normativa europea que nos va a permitir crear mercados de valores en tecnología blockchain. Vamos a poder emitir acciones, deuda, participaciones de instituciones de inversión colectiva, de fondos de inversión. Y necesitamos un mercado de valores alternativo a la bolsa en que se va a poder funcionar con esos instrumentos. Se va a poder negociar y necesitamos una prestación dineraria.
Y como Europa está tardando en sacar esto adelante, el euro ya sabemos que hasta el 24 o 25, en el mejor de los casos, no vamos a tener, necesitamos un dinero privado cripto, que mantenga la privacidad y que me permita todas las referencias que me permite el dinero cripto, pero que además estuviera referenciado en euros, porque vamos a tener que negociar. Y si nosotros no lo ponemos, y la Unión Europea no lo pone, lo van a poner Estados Unidos, porque Estados Unidos ya tiene monedas muy potentes, referenciadas y respaldadas en euros. Y, por lo tanto, puede que perdamos parte de la soberanía monetaria. Entonces, necesitamos ese dinero privado. Y este dinero privado, y aquí quiero introducir una novedad, pudiera ser que estuviera respaldado en las reservas del Banco Central Europeo. Y con esta solución pudiéramos solventar muchos de los problemas que ahora se plantean. Por un lado, seguiríamos teniendo la privacidad de los bancos o del emisor de nuestro dinero privado, que seguiría controlando, pero ya no habría un organismo central absoluto que controlara todo como podría ser un banco central. Pero tendríamos la seguridad de que todo nuestro dinero está en las reservas del Banco Central Europeo. Por lo tanto, podríamos hacer una combinación que pudiera ser muy digna. Sin perjuicio de esto, defiendo el euro digital, porque el euro digital tiene que ser unidad de cuenta y tiene que seguir siéndolo siempre. Y, por tanto, tendremos que emitirla para mantener en gran parte nuestra referencia, ese ancla y, sobre todo, parte de nuestra soberanía monetaria como zona monetaria común. Muchas gracias. Gracias a ti, fue un maratón, ¿eh? Miguel Ángel, de cara al futuro, ¿qué implica este proyecto para Europa en sí? Sí, déjame dar las gracias antes a Patricia y a Sofín por haber invitado aquí y además por estar en esta mesa. Yo a José Manuel no lo he leído y por tanto no puedo saber nada, pero sigo, no diría todos los días, pero todas las semanas lo que dice José Manuel y lo que dice Alfredo, porque José Manuel es la persona que sabe más del momento del euro digital y Alfredo, pues desde los temas jurídicos yo no creo que haya en el país nadie que los domine del mundo cripto. Por tanto, para mí es una satisfacción estar aquí. Es verdad que yo comenté que si alguien quiere saber lo que está pasando ahora y cómo se está diseñando y la privacidad y tal, lo que yo diga va a valer poco, porque a mí lo que me ha interesado siempre es ver a dónde vamos, qué podemos hacer de cambiar lo que para mí son unos problemas fundamentales del sistema que tenemos hoy y cómo podemos llegar a ello. Entonces, el euro digital me interesa porque es un activo sin riesgo y es un safe asset, es decir, no tiene riesgo de crédito, no tiene riesgo de liquidez. Es como el euro físico. El euro físico, un billete de 50 euros, pues son 50 euros y no entra en crisis nunca, nunca hay crisis de dinero derivada del euro. En cambio, en el siglo XIX, que el dinero era emitido por los bancos privados, pues estaban en crisis todos los días. Y al final, ¿qué se decidió? Que solo hubiera euros en su día o lo que fuera, físicos, emitidos por el Estado, punto. Y se acabó la posibilidad de dejar a los bancos emitir dinero físico. Esto hemos vivido con ello y ahora sucede que es que prácticamente todo el dinero digital, porque nos queda el físico, es medios de pago emitidos por los bancos. Pero eso, en el fondo, el problema que tiene es que los depósitos tienen riesgo de crédito y tienen riesgo de liquidez. Es decir, que solo me lo pueden devolver porque, en definitiva, no es dinero. Es una promesa de devolver dinero. El depósito no depositan, seguimos usando la frase, pero es mentira. No está depositado ese dinero. Ese dinero está invertido y si sale bien la inversión, te lo devuelvo. Y si no sale, no. O si tengo problemas de deshacer la inversión rápidamente por liquidez y tal. ¿Y eso qué nos plantea? Nos plantea desde hace casi siglo y medio unos problemas de inestabilidad brutales, resueltos en el tema físico. En el tema físico, un euro físico vale igual aquí que en Alemania, pero un depósito en una caja de ahorros español no es lo mismo en euros que un depósito en Alemania. Y ni siquiera está respaldado por el Estado alemán aquel, y este está respaldado. Por tanto, cuando hablamos de unión monetaria, no tenemos todavía una unión monetaria de euros, tenemos una unión de euros físicos, pero no tenemos una unión monetaria. Y de hecho ahí están los ministros buscando un fondo de resolución, porque ¿cómo se ha resuelto el problema de la enorme inestabilidad del dinero bancario? Por dos vías, una protecciones y otra requerimientos prudenciales, a lo largo de siglo y medio.
Entonces, como se veía que estaban cascando continuamente, pues se idea en el siglo XIX que el Estado, a través de los bancos centrales, cuando tengan problemas, les dé préstamos. Es una protección fantástica. Si cualquiera que tuviera problemas de liquidez pudiera ir al Estado y que le dé, pero se le da solo a los bancos. Y llega JP Morgan y crea los bancos centrales modernos. ¿Para qué? Para ayudar a los bancos comerciales y ayudarles prestando. Y cuando tenemos la gran crisis de Roosevelt, Roosevelt iba a hacer una idea que era interesante, que era una especie de stablecoins, que es lo de Fisher, que es que realmente los bancos depositaran en el Banco Central y no hubiera habido problemas de dinero y tal, pero el lobby bancario le dice, no, mira, esto lo resuelve si nos aseguran los depósitos, porque entonces la gente va a estar tranquila y tal. Claro, el aseguramiento de los depósitos del Estado no resuelve el problema de estabilidad, resuelve el problema de que si no funciona el Estado paga. Y lo hemos visto en la reciente crisis. O sea, en España se han inyectado 67.000 millones de euros por esa vía, 25.000 millones del fondo de depósitos, más lo que resulte la Sareb. O sea, nos ha costado ese dinero 100.000 millones de euros al contribuyente. ¿Por qué? Porque realmente es un dinero frágil. Entonces, lo más interesante del euro digital es que va a ser como el euro físico. No tiene problemas, no vamos a tener crisis bancarias, no vamos a tener ningún problema. Y no vamos a tener remedios del Estado para resolver eso, que son los responsables de otro problema que tiene el sistema actual, que es que no hay competencia. ¿Por qué no hay competencia? Porque están protegidos los bancos, les hemos dejado un oligopolio privado y entonces tú tienes que pasar por los bancos. ¿Por qué? Para dar servicios de pago. ¿Por qué tengo que tener una cuenta bancaria? Ha avanzado enormemente la banca en mejorar sus servicios. El Bizum es espectacular, pero sigue siendo un tema bancario. Tú no puedes dar servicios de pago y llegar y yo quiero estar en el Bizum, pero no quiero pasar por cuentas bancarias. No puedes, no le dejas a nadie. Es un cartel, digamos, de los bancos cerrado totalmente. Entonces, eso es lo que para mí es importante del euro digital, porque al final, lo que yo vi cuando decía Alfredo, que yo hace 4 años escribí un libro, hice y tal, lo que me di cuenta es que para cambiar de esto y para conseguir la liberalización hacían falta 2 cosas. Una, tener una alternativa a los depósitos bancarios. En este momento tenemos como moneda digital que usamos son los depósitos bancarios. Y hay, digamos, 3 alternativas. El Bitcoin y las cripto, las stablecoin, que como ha señalado Alfredo, pueden ser una alternativa de pago muy interesante, y el euro digital. El euro digital digo porque en todo el mundo ahora hay 100 países que están estudiando meter su moneda digital. O sea, que es que hay 101 bancos centrales. Esto no es un fenómeno europeo, es un fenómeno mundial. Y algunos ya lo han empezado, en Bahamas, en tal, en Camboya, algunos ya lo han empezado a lanzar, ¿no? Como el chino. Entonces, ¿qué sucede? Que tú necesitas 2 cosas, tener una alternativa. ¿Por qué antes no se ha hecho nada y se ha seguido protegiendo a los bancos? Cuando estalló la crisis del 2008, yo como gobernador era miembro del Financial Stability Board. ¿Y qué hicimos? En mi opinión, ahora equivocarnos, yo lo hice y tal. ¿Cómo resolvemos esto? Aumentando las protecciones a los bancos, pasando de 30.000 de seguro de depósitos a 150.000, y la otra parte, aumentando los requerimientos prudenciales, que inventamos una cosa que es Basilea III, que son 2 millones de palabras que se han convertido en la European Directive y en la ley Dodd-Frank, 2 millones de palabras. O sea, la Biblia tiene 700.000 palabras. O sea, que un banquero que quiera cumplir lo que le hemos dicho los burócratas de Ginebra, tiene que leerse 2 Biblias y media. Bueno, esto no pasa en ningún sector. Es decir, el sector bancario hoy es el sector más protegido e intervenido de toda la economía. Porque, claro, a lo largo de 70 años hemos liberalizado el comercio internacional, las telecomunicaciones, el transporte aéreo, pero esto no se ha tocado, esto sigue ahí, el oligopolio intacto, sin absolutamente competencia. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que tener una alternativa, que es el euro, que no es suficiente, porque ahora eso es muy importante. Yo pensaba que no lo iba a ver cuando yo lo pedía, pero en 4 años los banqueros centrales que decían que esto era una tontería, que era un perjuicio, que era un espanto, están trabajando, vamos, todos para hacerlo. O sea, que es que esta fase está hecha. No, porque hay que ver el euro digital. Esto solo se ve, la opinión pública solo verá la diferencia entre el euro digital y una promesa de pago en los bancos si ve que
no puede generar crisis, por tanto me ahorro 100.000 millones, ve que no tiene problemas de no sé qué y ve que puede ser utilizado por cualquier empresa y servicio de pagos, no tiene por qué ser un banco. Si a alguien se le ocurre la forma de hacer y tal. Y esto es lo mejor en el momento, pero eso solo podrá ser cuando le quites las protecciones a los bancos. Que hoy parece una cosa, oye, quitamos depósito y tal, bueno, es que no lo necesito. Si hacemos los intercambios a través con el euro digital, yo no necesito seguro de depósitos, no necesito lender o la resort, no necesito todo esto, lo resolverá el mercado. Por tanto, y sucede una cosa, porque hablabas, José Manuel, del Estado y tal, lo bueno de esto es que va a dejar lo que debe ser privado, los servicios de pago, el crédito es dificilísimo competir con un banco, porque tienen la financiación gratis asegurada por el Estado. A mí me sorprende que haya plataformas de crédito. Y que alguien sea capaz de buscar ahorradores y tal, me sorprende porque es que es imposible competir con un banco para dar un crédito. Entonces, lo bueno de la liberalización es que daría lugar a la innovación, a miles de cosas que no imaginamos, porque la gente dice la competencia va a bajar el precio. Pues es verdad, hoy viene un artículo en El País que el AVE, en cuanto han metido las compañías estas, ha bajado el de Barcelona de 86 a 40 y no sé qué y tal. Pero en los sitios donde no hay competencia ha subido el 14%, Alicante y tal. Así que, entonces, la competencia baja el precio, mejora la calidad, pero lo mejor de la competencia no es eso, lo mejor es la innovación. Cuando yo en el Tribunal de Competencia que presidí y tal, recomendé al Gobierno español que adelantara la liberalización de las telecomunicaciones y que se pusiera, y lo hizo al final, empezaron con esto y tal, y se hizo, bueno, porque llegó el Gobierno Aznar y la verdad es que hizo una cosa ahí muy interesante. ¿Qué sucede? Que ninguno nos imaginábamos, o sea, nos imaginábamos las conferencias eran más baratas, no sé qué, pero ¿qué ha sido lo más importante de la liberalización de las telecomunicaciones? Esto, y ninguno imaginábamos esto. Y esto no hubiera sido posible si los monopolios de telecomunicaciones hubieran mantenido el tema de servicios que tienen que pasar por sus redes. Entonces, por eso creo que es una reforma, es la gran reforma pendiente que puede, a través de la innovación, aumentar el PIB, aumentar los ingresos públicos y, por tanto, ahora que los problemas que tenemos son el cambio climático, para mí, la reducción de las desigualdades, todas estas políticas son muy importantes para no hundirnos, pero tienen un coste de reducción de productividad y necesitan subsidios. Subsidios de la forma que sea, tipo interés directo y tal. Y, por tanto, necesitas recursos públicos y, por tanto, todo es a ver de dónde lo sacas. Entonces, la ventaja de que tengamos una liberalización de los pagos y el sistema financiero es que le metemos, como dicen ahora, un chute a la economía que nos permite hacer esto sin pasar a vivir peor. Porque si hacemos esto y empezamos a pasar a vivir peor, el problema es que la gente va a decir, yo no quiero hacer esto. Yo prefiero, oiga, déjeme usted, que yo cojo el fósil y tal y no sé qué. Porque esto requiere mucho dinero. Y la ventaja de la liberalización de la banca y los servicios de pago es que puede abrir una oportunidad, porque es una cosa muy importante, no es ni siquiera lo de las líneas aéreas, que ha sido espectacular, ¿no? Se hizo en Estados Unidos cuando yo estaba, vivía en Washington, te costaba $1.000 ir a Los Ángeles. Y ahora vale pues 200, o sea, es espectacular, ¿no? Y todo eso es lo que a mí me interesa. Un poco, eso está ahora, no, si no tenemos todavía ni el euro digital, pero a mí me importa porque eso es lo que podemos hacer si los intereses privados y tal no frenan el tema, no le llenan de problemas al euro de que solo puede usar uno 3.000 y no sé qué, y todo, y que además tengan un tipo de interés negativo y que además lo que sea, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tener en la cabeza eso. Que eso requiere, ¿qué hacemos con los bancos? Mi libro se titula Adiós a los bancos. Sí, pero eso se debe hacer con un programa de transición, ayudando a los bancos no a seguir haciendo lo que hacen sin dejar competir, sino a hacer lo nuevo y poder funcionar en competencia. Para eso necesitan ayuda. Bienvenida sea la ayuda, porque una vez que lo hagan, ya no hay necesidad de ayudas, no hay necesidad de inyecciones, no hay necesidad de fondos de resort. Y, por tanto, yo soy partidario de programas de transición de ayudar a los bancos, porque parece que estoy en contra de los bancos. No, hay que ayudarles, porque no saben ahora, porque van a tener que competir. Y esta es un poco, esta pequeña idea es lo que yo quería. Brillante, muchísimas gracias, Miguel Ángel.
Palabra obligada, José Manuel. No puedo responder a todo porque no necesito la jornada, necesito varios días para responder a todo. Pero bueno, solo por clarificar alguna cosa para que no quede confusa, ¿no? Y cuando encuentro los objetivos, soberanía, fomentar la innovación, tiene mucho que ver con estas cosas que están diciendo. Es decir, cuando estás mirando de cara a futuro, a ver, China ha desarrollado un yuan digital que tiene muy avanzado por un problema de competencia. Porque básicamente pasa de un sistema de pagos que nos parece que no es importante, pero es muy importante para desarrollar una economía muy rudimentario, a un sistema de pagos dominado por dos compañías. Dos, WeChat y Alipay. Dos, que no se hablan entre ellas, o sea, que no se conectan. Si quiero pagar en moneda digital de WeChat, no me vale monedero de Alipay. O sea, fraccionado, con lo cual obligas que todos los ciudadanos tienen que tener las dos para pagar en los sitios y además que ven que empiezan a cobrarles comisiones con un poder de monopolio tremendo. Y dicen, esto no puede ser. Tiene que haber una plataforma, que es el yuan digital, sobre el cual pueda desarrollar soluciones de pago y puedan reducir esa competencia. Un poco esta es la visión. Es decir, en un mundo en el que pueden surgir nuevas formas de pago con nuevas funcionalidades, tengo que tener algo que sea la base, que permite competencia, que sienta la base de cómo hay que utilizar la privacidad. Esto no lo vamos a decir los bancos centrales, pero los gobiernos, con su representación democrática y con sus decisiones, tienen que decidir qué se hace con la privacidad en los pagos y en muchísimas más sitios. Y con esa decisión, introducirlo. Y el modo de hacer, si todo se basa en una plataforma que está controlada a nivel público, garantizas que todo lo que se construya en torno a ella va a cumplir con esas normas, ¿no? La visión de este proyecto del euro digital tampoco es que los bancos centrales acumulemos y hagamos todo. De hecho, hay propuestas, y no está cerrada la decisión, pero muy probablemente vaya por esa vía, la información, el nivel de información que acabes teniendo sea muy parecido al que tienes con el depósito bancario. Es decir, no veas nada de quién transacciona quién, ni esté en los bancos centrales. El sistema que se tiene en mente, y esto sí está decidido, es no el Banco Central hacer todo y tener toda la información y aglutinar todo, sino apoyarse en entidades supervisadas, que pueden ser bancos u otros proveedores de pagos, pero que estén supervisadas por una cosa importante. La credibilidad en el sistema no solamente es por el instrumento, es por cómo se distribuye el instrumento. Y para que el instrumento no tenga problemas, comentaban antes que el problema no es el Bitcoin, es dónde se cambia y dónde se mueve el Bitcoin. Bueno, si hay problemas en el instrumento, acaba habiendo problemas en dónde se sube el instrumento, acaba habiendo problemas de credibilidad en el instrumento. Entonces, por eso tiene que ser entidades supervisadas para que sean seguras, para que no tengan problemas de ciberseguridad, para que cumplan con los requisitos operativos que tienen que tener. Y entonces, apoyarse en esas entidades supervisadas, que pueden ser bancos u otros, para distribuir el euro digital y que hagan gran parte de las funciones de conocimiento del cliente, etcétera. Porque hay cosas como el cumplimiento con blanqueo de capitales que tienes que cumplir en todo caso. Si te puedo preguntar sobre el rol de la banca. Si le damos la distribución del euro digital a los bancos, ¿cuál es la diferencia con el status quo? ¿Cuál es el valor agregado para el consumidor? No, a ver, el euro digital lo emite el Banco Central y la liquidación final de las posiciones lo vas a hacer en los bancos centrales. La distribución lo vas a hacer en entidades supervisadas, que pueden ser bancos o pueden ser otras. En estos temas que se comentaban de competencia, si lo restringes a los bancos, efectivamente, no está solucionando el problema. Ahora, tienen que ser entidades supervisadas. No es cualquiera viene aquí y puedo captar lo digital y puedo distribuirlo sin más, porque si tú tienes problemas de seguridad, vas a afectar al final la credibilidad de la moneda. Entonces, sí que abres el sistema a otros competidores. Y ya una última pincelada para que quede claro. La mayoría de todos estos bancos centrales, casi todos, es verdad, estamos trabajando con distinto nivel de desarrollo, porque vemos que el mundo de pagos puede cambiar y porque sabemos de la importancia que tiene para que todo funcione bien. Y entonces queremos tener algo que esté preparado para adaptarse. Pero la gran mayoría de estos proyectos, el punto de vista es doméstico. Es para pagar aquí. No es para que lo usen en Argentina, para hacer pagos en Argentina, ni como depósito de valor en Argentina. Hay además iniciativas, ya no de todos los bancos centrales, de algunos, para cambiar el dinero en mercados mayoristas, para pagar el dinero de cómo se hacen las transferencias internacionales. Pero esto son iniciativas, que ese dinero de banca central que se utiliza en las transferencias mejore, y ahí sí que hay ineficiencias que mejorar, todos esos pagos transfronterizos. Pero eso es distinto de lo que es el euro digital. Casi todo nuestro debate es dentro de las fronteras. Habrá que discutir si viene un turista, si lo puede utilizar o no, pero no se persigue, ni está en el horizonte,
que esto pueda ser un depósito de valor fuera de las fronteras o que se pueda utilizar fuera de las fronteras, como es el caso de Yuan Digital y de todas las iniciativas que se han ido haciendo. Fenomenal. Obviamente el éxito del euro digital va a depender de que los consumidores, la ciudadanía, lo utilicen. Y de hecho tenemos creo que una pregunta para el público, no sé si está disponible, que creo que pueden escanear el código QR. Y la pregunta es, básicamente, ¿cuáles deberían ser las dos principales ventajas del euro digital para el consumidor? La privacidad, la aceptabilidad, la conveniencia en el uso o el bajo costo. Creo que no tenemos una respuesta todas, pero para tener una idea de dónde están las prioridades. Van llegando: privacidad, bajo costo, conveniencia en el uso. Wow, ¿cómo cambia? La privacidad brutal. ¿Ah? Sí, la privacidad. Pasó el segundo. No. Conveniencia en el uso. Conveniencia en el uso. Muy interesante. Pues estuvimos hablando mucho de la privacidad, Sí. pero ¿qué es lo que aparece? Conveniencia en el uso, facilidad y bajo costos. Entonces tenemos conveniencia en el uso, bajo costo, privacidad, aceptabilidad. ¿Comentarios al respecto? Sí, hay. Empezamos por aquí. Principalmente, hay dos cosas que a mí me preocupan, saltando ya del tema, voy a olvidarme ya del tema criptomonedas, aunque venga con la etiqueta aquí puesta, en el tema del euro digital. Una de ellas es la digitalización de la población. Los planes de digitalización que se están haciendo en empresas están, voy a decirlo claro, fracasando estrepitosamente. Ni kit digital, ni lo que hubo hace 20 años de planes, ni nada de eso ha conseguido que las empresas, las pymes, que son el 90% del tejido empresarial español, se digitalice convenientemente. ¿Por qué? ¿Por qué no llega? No lo sé. Hay posiblemente un problema de vasos comunicantes que no llega desde Europa, el Estado y la transmisión a las empresas, o no llega a esa digitalización. Para mucha gente esa digitalización es innecesaria. Cuando no piensan, están pensando en un corto plazo y no en un largo plazo. Están pensando si ahora todo funciona bien, principalmente. Entonces, si no llega a las empresas, ¿cuánto ni menos está llegando a la población? Tenemos ahora mismo el problema de la digitalización bancaria, de la desaparición de oficinas y de cómo hay sectores de gente en los que, la gente de mi edad la incluyo, gente que supera 50 años tiene problemas para utilizar, sobre todo en determinados niveles, herramientas digitales para hacer una transferencia bancaria, que es la cosa más simple del mundo, para hacer un pago electrónico, que es una cosa sencilla o debería ser algo sencillo. Entonces, si establecemos un euro digital, ¿quién va a adoptar ese euro digital? ¿Qué sectores de población? Luego, la población que tiene mayor riesgo de exclusión es la población que menos dinero tiene. Esa gente que no tiene dinero, que no va a meter su dinero en depósitos, si ponemos un límite, como ha hecho Bahamas, de 2.500, Bahamas lo ha puesto de $2.500 para poder tener en una wallet de dinero digital de Banco Central, ¿esa gente dónde va a meter su dinero si no puede tener una cuenta bancaria? ¿Dónde nos vamos a encontrar? Eso, uno de los problemas. Y luego el segundo problema que veo yo es que los entes públicos normalmente no son muy competentes en tecnología. Yo, que llevo trabajando 25 años con la agencia tributaria, sigo encontrando los mismos problemas que hace 25 años. Y eso la agencia tributaria, que es el paradigma de la digitalización del sector público. Porque si nos vamos ya a la judicatura, o sea, al Poder Judicial, y no quiero hablar del hack que ha habido en las bases de datos del Poder Judicial, o sea, fallos de ciberseguridad, fallos de funcionamiento, si hay aquí algún abogado y ha utilizado el sistema digital de la abogacía, me lo puede decir. A nivel de universidades, también nos encontramos con problemas de ¿y ahora cómo tengo que hacer la matrícula? Y ahora cada sistema es distinto. Ahora he cambiado yo de la Complutense a la Autónoma y el sistema es absolutamente distinto y esto es un caos y no sé por dónde echarle mano porque falla. Muchas veces eso que el sector privado sí que tiene mucho más interés en crear, la usabilidad, la facilidad de poder utilizar eso digitalmente. Vamos a tener unas wallets digitales que sean usables, que sean utilizables por cualquier persona
independientemente de su nivel de conocimiento, independientemente de su nivel de renta? ¿Vamos a tener toda esa facilidad? Eso es para mí una cosa que me causa mucha duda. Me causa mucha duda porque yo que estoy del otro lado, del lado de las criptomonedas, la usabilidad para mucha gente la obvia y es la base de cualquier tecnología. Las tecnologías, la gente usa el móvil no porque le han obligado a usar el móvil, porque es sencillísimo, porque aprietas un botón y te bajas una aplicación, porque aprietas un botón en el móvil y enseguida puedes hablar por videollamada con tu hijo, con tu hermano, con tu madre, y personas de 80 años que nadie pensaría que iban a poder utilizar una aplicación de móvil, ahora las utilizan sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Por la usabilidad. Eso va a ser importantísimo. Si ese problema en 14 años de innovación en criptomonedas sigue siendo el gran hándicap, bajo mi punto de vista, para que se adopten, y yo siempre hablo de 2 o 3 generaciones para que las criptomonedas sean aceptadas, ya no usadas, aceptadas, cuanto ni menos en el sector público, que suele ser un elefante al que le cuesta mucho moverse, en el que hay siempre vicios adquiridos que cuesta quitar y en el que vamos a encontrar esa dificultad. Hablas de la usabilidad, pero si vemos ahora la situación de las cripto, con la caída del FTX, hay una crisis de confianza. ¿Cuánto va a tardar en recuperar esa crisis de confianza? Y si esto no presenta una oportunidad definitiva para el euro digital. Ahora mismo la crisis que ha habido en las criptomonedas es una crisis de confianza. ¿Por qué? Porque realmente la gente no está dándose cuenta de que todos estos sistemas que funcionan con algoritmos de consenso funcionan automáticamente, independientemente de que funcione mejor o peor. Es matemáticas. Es como si dijéramos, es que yo llevaba una rueda que era absolutamente esférica y he tropezado con algo y me he caído. La rueda ya no me es útil para mí. No, el problema no era la rueda, el problema era el obstáculo con el que nos hemos encontrado. La rueda sigue siendo redonda. El sistema de Bitcoin sigue siendo un sistema que con sus virtudes y defectos funciona y sigue funcionando. En mayor o menor medida puede tener una crisis porque el precio caiga suficientemente como para que nadie mine. Siempre habrá alguien que podrá minar desde su portátil. Siempre habrá alguien que podrá minar con equipos más baratos, con equipos menos caros. Siempre. ¿Por qué? Porque el sistema se ha diseñado para que funcione sin ningún problema. Bitcoin solo ha tenido 3 caídas en 14 años. Vamos a ver cualquier sistema público. ¿Cuántas caídas tiene en 14 años? El sistema de moneda Banco Central de Bahamas tuvo un problema con Java. Una cosa que un informático puede solucionar en 2 horas. Tardó 2 meses en solucionarse. Estuvo parada la moneda de Banco Central 2 meses porque nadie pudo actualizar la Java. O sea, eso es algo que tenemos que tener en cuenta, que hay una serie de dificultades que si el sistema está bien diseñado, el sistema no va a tener problema. Puede tener problemas los que actúan con el sistema, pero ¿hasta qué punto una herramienta mal diseñada por parte del Banco Central Europeo puede ser el fracaso del euro digital? Aunque el euro digital esté súper bien diseñado. Está muy interesante esto. Alfredo, tú querías reaccionar y luego te doy la palabra a José Manuel. Lo que pasa es que luego reacciona José Manuel y quiero reaccionar también otra vez. O sea que, a ver, en las condiciones de usabilidad yo creo que es muy importante que el Banco Central lo haga muy bien. Yo creo que aquí el trabajo tiene que ser excepcional porque tiene que permitir a cualquier ciudadano europeo fácilmente acceder al uso del euro digital, ¿no? Si no, habrá un fracaso latente ahí. Claro. Yo creo que nosotros tenemos una relativa baja población con acceso a servicios bancarios, pero empezamos a tenerla. Es decir, que tenemos zonas despobladas en que los servicios bancarios ya no llegan fácilmente, ¿no? Nosotros tenemos ejemplo de países en Asia o en Latinoamérica o en África donde hay una alta tasa de personas que están desbancarizadas y, sin embargo, utilizan servicios cripto. Y los utilizan porque la mayoría de la población, aunque no esté bancarizada, tiene esto, tiene un smartphone. Entonces, hay países, por ejemplo, como Kenia, donde las criptomonedas están prohibidas. Y, sin embargo, durante muchos años ha sido el país, Nigeria, donde las criptomonedas están prohibidas, sin embargo, ha sido uno de los países con mayor usabilidad de criptomonedas. Y el país ha dicho, aquí todo el mundo utiliza las criptomonedas, voy a poder emitir mi propia CBDC
fe, el Naira digital. Y el Naira digital ha sido un fracaso. ¿Por qué? Porque la gente ya no confiaba en su banco central. No me importa que tú me pongas la tecnología, ya la sé utilizar. Y ahora la utilizo con los criptoactivos que yo deseo, con stablecoin o con criptomonedas, ¿no? de la naturaleza que fuera, o servicios de pago digitales. Pero no utilizo tu propia moneda digital porque ya eres un fracaso. Entonces, nosotros necesitamos aquí que esa usabilidad sea muy potente en el sentido de que sea muy sencilla. Pero seguimos con un gran problema. El euro digital es una puerta a las criptomonedas. Y esto dejémoslo claro. Es decir, cuando se dice, cuando entra el euro digital va a acabar con las criptomonedas, yo discrepo completamente. Yo lo que creo es que va a fomentar el uso de las criptomonedas. ¿Por qué? Porque abre la puerta. Es decir, enseña a la gente las posibilidades de esta tecnología. Yo creo que para que esta tecnología, y hablo en general de blockchain, ¿de acuerdo? De los criptoactivos, para que todo esto funcione hace falta dos patas que en este momento no tenemos. No tenemos de una manera sustancial o de uso generalizada. Uno, la identidad digital, pero está regulándose el reglamento IDAS 2 en la Unión Europea, que va a traer nuestra wallet digital y va a poder generalizar el uso de esa identidad digital con mayor o menor soberanía en el uso de los datos. Esto ya depende cómo se plasme la regulación de IDAS 2. Y dos, la prestación dineraria. Y la prestación dineraria es básica, ¿no? Porque si yo quiero hacer una entrega de mercancía contra pago y quiero hacer lo que se llaman operaciones atómicas porque no puedo separar una prestación de la otra, que por ejemplo en el comercio internacional pues es básico, pues esa prestación dineraria ya me lo va a dar. Y ahora mismo esa prestación dineraria la están dando básicamente las stablecoin. Y entonces, el euro digital va a venir a consolidar eso. En los límites de los 3.000 euros, de los 4.000 euros, vamos a tener un instrumento de pago. Como decía José Manuel, no vamos a dejar que esto sea un instrumento de inversión. Claro, es que tiene sus riesgos, que ese instrumento de inversión, no sea que, porque yo, ante el mínimo riesgo bancario, me voy al euro digital. Y por lo tanto no quiero, o sea, me refiero que como Banco Central no quiero que la gente haga eso y que los extranjeros vengan aquí e inviertan. Ese es el otro problema que puse antes de relieve. José Manuel dice, no es nuestra idea, pero no sabemos qué ocurrirá el día de mañana, porque ¿qué control va a haber sobre eso? Entonces, la prestación dineraria abre el mercado. Muchas veces se ha dicho por autoridades bancarias de otros estados, por ejemplo, recuerdo Corea del Sur, nuestra CBC o las TBC, las TBC es la moneda digital de Banco Central, Central Bank Digital Currency, lo que estamos hablando, por ejemplo, el euro digital. Nuestra CBDC va a reducir el acceso a las criptomonedas, no, lo va a garantizar, porque me va a abrir el uso de la wallet, cómo se utiliza una wallet, cómo hago transferencias, cómo ahorro, cómo invierto, puedo hacer lo que se llaman las finanzas descentralizadas, porque desde ahí ya tengo un acceso y tengo mi prestación dineraria, y hay que ver el panorama completo de lo que se avecina, ¿no? Con la llegada del euro digital. Y sigo con el mismo problema. Si el euro digital va a estar limitado a 3.000 o 4.000 euros, ¿qué va a ocurrir con el resto del dinero? ¿Cómo vamos a actuar en el mercado para operaciones superiores a esos saldos? Muy interesante. José Manuel. No, por aclarar una cosa. El euro digital no tiene por qué ser necesariamente en blockchain. O sea, una cosa es el euro digital supone ampliar las posibilidades de representación del dinero de banca central, que en la actualidad es físico, efectivo, y digital a través de los bancos, que son las reservas que tienes en los bancos centrales, los bancos. Ese es el dinero de banca central accesible y supone hacer accesible de modo digital el dinero de banca central. No tiene por qué ser en blockchain, pero lógicamente abre la posibilidad a conectarse mejor y a integrarse mejor con ese mundo que puede venir. Pero no tiene por qué utilizar la tecnología de blockchain. Representarlo de un modo distinto no soluciona un problema de credibilidad del Banco Central. Si un Banco Central ha emitido mucho dinero y tiene falta de credibilidad y tiene inflación, lo va a seguir teniendo. Lo represente de modo físico, o lo represente en cartones, o lo represente en modo digital. Son cuestiones distintas. La falta de credibilidad viene por no mantener unos fundamentos macroeconómicos, por no tener una política disciplinada a la hora de emitir el dinero, etcétera. No tiene nada que ver con la representación que se tiene. Y luego, en el tema de la usabilidad y la capacidad tecnológica de los bancos... un tema anterior. Esto no va de quiero acabar con el uso del efectivo, ni quiero acabar con el uso del dinero de los depósitos bancarios. No. Esto va de estar preparados ante lo que puede pasar. La estrategia de pagos que tiene el sistema tiene dos pilares. Uno, el que he dicho, de soberanía europea, es decir, no nos sentimos cómodos con tener una dependencia muy grande de soluciones extranjeras, que puedes estar, pero tiene que haber una alternativa de soberanía europea, un medio de pago generalizado paneuropeo que sea europeo, que puede ser público-privado. Esa pieza, y la otra pieza es fomentar el acceso al efectivo. Esas dos prioridades están encima de la mesa. Y si por algún motivo la sociedad va a un mundo muy digitalizado y se deja de utilizar
ese acceso a dinero de banca central queremos que sea posible, pero no lo queremos fomentar, no queremos eliminar el acceso al efectivo. O sea, no, esto no quiere eliminar ningún tipo de acceso. Y, por supuesto, nos preocupa que se tenga acceso, que todo el mundo tenga acceso. Es una de las cuestiones que ha salido y es una de las cuestiones en las que estamos trabajando y por eso se buscan soluciones offline, soluciones sencillas, etcétera. La tecnología. La tecnología es crítica y que sea creíble es crítica y que sea conveniente es crítica y que sea fácil de usar es crítica. Este es otro de los motivos por el que hacerlo en 2 escalones. ¿De qué nos ocupamos los bancos centrales? ¿O de qué tiene sentido? De lo que hemos venido haciendo, de toda la parte de backend, de toda la parte que está detrás de liquidación, que no ha tenido ningún problema, que no ha habido ninguna crisis, que no ha habido ningún problema grande a la hora de liquidar los pagos. Esa parte final de liquidar el dinero de banca central, pues es lógico que esté en los bancos centrales. Toda la parte del front-end, de lo que utilizan, de cómo son los wallets, pues puedes hacer unas determinadas normas o requerimientos, porque no quiero que me cojan más información de la que está permitido coger, por ejemplo. O porque quiero que sea un wallet que sea fácil y que llegue a todo el mundo. Pero lo desarrollará el sector privado. No nos vamos a poner a competir en desarrollar, por supuesto que no. No es nuestro expertise, ni tenemos gente, ni tenemos capacidad, ni es nuestro objetivo. Hay el que innova es el sector privado. Por eso también tiene sentido hacerlo en 2 escalones, porque, oiga, el contacto con el cliente final y cómo se lo dé, y si se lo da integrado con muchas más cosas que le da y por eso mantengo el cliente, porque le doy un servicio integrado y en un solo paquete tiene todo y además es muy fácil de usar y yo lo hago mejor que un proveedor nuevo que viene, o igual viene una Big Tech y dice, no, mira, yo eso hago mucho mejor y mucho más fácil y le integro todo mucho mejor que el banco que le está dando. Hay que compitan y que lo hagan mejor, como decía Miguel Ángel, y que innoven y que le den mejor servicio al cliente. Yo no voy a hacer eso. No es mi trabajo ni mi función. Ahora, la parte que en la que se basa todo tiene que ser segura y tiene que estar bien hecha y es la que hemos venido haciendo hasta ahora. Fenomenal, gracias. Miguel Ángel. No, a mí me parece muy interesante lo que plantea José Antonio, para hablarlo, estoy en desacuerdo, que es qué papel tiene el Estado y qué papel debe tener, le llamamos el mercado, pero en definitiva son los individuos, los consumidores y los productores decidiendo entre ellos libremente, ¿no? Y es que, de la misma forma que yo creo que es importantísimo lo del mercado, el Estado es muy importante para que exista el mercado. Y en este caso, para que haya competencia entre servicios de pago y justamente el Estado no se meta, como ha dicho José Manuel, y podamos tener una competencia, lo que hace el Estado es decir, no, pero este dinero es público, es lo del euro físico ahora. Es decir, dejaríamos ahora, porque el sector privado es muy bueno, que los bancos emitieran billetes físicos. No, a nadie se le ocurriría, porque serían billetes que pueden entrar en inestabilidad, en crisis y tal, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el Estado? Y si no hace nada, si el dinero físico, que por cierto es muy importante lo que señala José Manuel, de que felizmente, porque en un primer momento había gente como Rogoff y tal que querían cargarse el efectivo físico. Yo creo que el BCE ha sido rotundo en decir que no, ¿no? En lo otro, en dejar los depósitos bancarios igual ya diferiría, pero en detener el dinero físico y que siga existiendo el euro físico, porque es el único dinero realmente que emite ahora el Banco Central, el otro no. Bueno, emite el dinero digital, pero solo se deja utilizar a los bancos. Y todo el proyecto del euro digital es lo que ahora utilizan los bancos, que es el euro digital, porque existe, que son las reservas, que todo el mundo pueda usarlo, ¿no? Porque, entonces, ¿qué sucede? Que el Estado en el dinero físico, al revés, y es que la idea en el fondo, el sueño del Bitcoin y tal, es interesante, como resultado no vale, en mi opinión, pero el sueño de un digital cash, de un efectivo digital, está muy bien porque es el Estado lo único que dice es yo digo que el dinero es este, pero ahora cada uno hace con ello lo que quiera y el Estado no se mete y uno paga y el otro hace no sé qué. Y eso es lo que pasará con el dinero digital. Y los intermediarios igual, porque en el dinero digital no hacen falta muchos intermediarios, vas y pagas. En el dinero digital tendrás que dar servicios de transacciones, además muchísimos más servicios, porque todo el tema de la programabilidad pues será impresionante. Podrás decir que inmediatamente el camarero cobre la propina cada vez que da un café, porque es inmediatamente, cosa que ahora es imposible de hacer, es decir, que permite unas posibilidades. Por tanto, el Estado es necesario. Un antecesor mío, que fue Rojo, en el Banco de España, gobernador, cuando recibió el premio de Juan Carlos, decía, sin Estado no hay mercado. O sea, es que si dejáramos, el Estado es el que protege la propiedad privada, que es un elemento esencial del mercado.
Si dejáramos que la propiedad privada la decidiera todo el mundo con sus escopetas, pues sería un desastre, aquello es un desastre, estaríamos con inestabilidad, como tenemos ahora en los depósitos y tal. Cada uno hace lo que sea. No, hombre, en esto no. O en el cumplimiento de los contratos. Cumplimiento de los contratos, el Estado, como incumplas el contrato, te manda a los jueces, la policía y tal, y es un elemento fundamental del mercado. Y aquí, en este mercado, ¿qué es? Pues que el Estado debe y tiene una capacidad de dar confianza, de dar fiat y decir, el dinero es este, 50 euros aquí y 50 digitales. Pero luego lo demás, todo mercado. ¿Que lo resuelve todo? No, lo sabemos. Estamos en una asociación de protección al consumidor, sabemos que no lo resuelve todo, ¿no? O sea, pero bueno, el mercado, yo siempre digo, como decían, el perro es el mejor amigo del hombre, la competencia es el mejor amigo del consumidor. Porque ya, a partir de ahí, ya se pelean entre ellos y es verdad que hace falta, como decía José Manuel, una supervisión, porque hace falta que no haya abusos, evitar el antitrust, evitar no sé qué, pero no supervisión para decirle a alguien cómo tiene que invertir las cosas, que es la regulación prudencial, para que no haya fraudes, para que sea correcto, para que sea. Pero en la medida en que lo ha separado del crédito, yo me olvido, porque es que usted no va a invertir el dinero. Y por tanto, y sin embargo ahora le decimos que solo puede dar crédito a los bancos si hay un colateral y tal. Yo estuve en la sesión esta y decían, no, para la rehabilitación está muy mal y tal, bueno, y solo para las cosas porque en la regulación de los bancos les obligan a exigir un colateral y tal, y por tanto eso hace fácil, digamos, un tipo de préstamos y baratos que no otros, y está determinado por eso. Uno de los problemas ahora de esa legislación es que los bancos no pueden dar equity, no pueden dar capital, cuando en esta sociedad lo que necesitamos son gente que monte negocios y tal, y que durante un tiempo no tenga que pagar nada, y si va a un banco ahora le dice, no, mire, con la Biblia esta que yo decía, yo no le puedo dar a usted capital, lo tengo prohibido. Entonces resulta que ahora con este sistema Bill Gates y Steve Jobs, el pobre y tal, van a un banco y le dicen, tenemos una idea de hacer no sé qué de Microsoft y tal, pero en 4 años yo quiero tener 40 tíos aquí y tal. Dice, pues lo siento, eso no tiene mayor interés. ¿Tiene usted una nave? Dice, no, pues nada. Venga usted con una nave y yo le doy un préstamo. Y además lo tiene que devolver. Entonces esto es negativo. Es totalmente negativo. Si tú lo dejas al mercado, pues veremos a lo mejor que hay mucha gente que sí quiere meter su dinero en cosas verdes y saber, pero habrá que 30 intermediarios, no un banco o 3 bancos o tal, que además no pueden invertir. Es decir, que es que la innovación en el momento en que liberas te permite hacer muchas más cosas. Luego hace falta la protección del consumidor, hace falta las asociaciones de protección del consumidor, etcétera. Es evidente, ¿no? Pero está centrada en otra cosa, en una supervisión de unos temas que no son, en definitiva, casi soviéticos, y es decirle a los empresarios cómo tienen que tomar sus decisiones. La decisión de toma de riesgo es una decisión empresarial por definición. ¿Cómo es que el Estado se atreve a decir cómo debe usted invertir o no? Pues esto es lo que tenemos y esto es lo que dentro de mucho tiempo veremos cambiar. Muchas gracias. Y si puedo agregar algo, un poco saliendo de mi rol de moderador, no nos podemos olvidar tampoco que el Estado como expresión democrática también tiene un rol en crear los incentivos para direccionar el mercado. Y eso en materia de protección de consumo lo vemos a diario. Entonces, en definitiva, no nos podemos olvidar del espacio y buscar el equilibrio entre mercado, Estado, ciudadanía, que es una discusión que afecta a todos los sectores, más allá de finanzas, por supuesto. Tenemos un par de minutos para preguntas, reacciones por parte del público. Sí, por favor. Tenemos un micrófono. Hola. Perdón. Bueno, gracias a todos por las exposiciones. Yo me gustaría primero hacer una aclaración, y es que parece como que el efectivo es algo que es como más libre y que el usuario tiene mucha más capacidad de utilizar, y la gente se olvida de que el efectivo está ligado al sistema bancario. Solo se distribuye a través de los bancos y dependes de un banco para utilizarlo. O sea,
a nivel de usabilidad hay que tener en cuenta, y esto hay que recordárselo, o sea, hay que recordar que mucha gente del mundo rural lo vive a diario, que cuando no hay un banco ahí para darte el efectivo no llega, no está ahí, no se puede usar, no accedes y tienes verdaderos problemas. Entonces, eso creo que es muy importante cuando estamos hablando de la usabilidad de los medios digitales, porque los medios materiales también tienen una usabilidad y también tienen unas dependencias. Es simplemente una aclaración. Y luego, a mí me gustaría un poco preguntar a José Manuel y al exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez, si en algún momento piensan que el euro digital va a pasar como, bueno, si piensan que va a pasar como la e-krona, la del banco sueco, que es una moneda digital de Banco Central que se va a crear como intercambio por un depósito bancario. O si vamos a ir a lo que realmente está planteando Miguel Ángel Fernández Ordóñez, de realmente una fórmula diferente de creación monetaria. Gracias. José Manuel. Bueno, la primera parte, desde luego. O sea, de hecho, algunos países que han hecho pruebas en torno a moneda digital de Banco Central, como el caso de Uruguay o algunos países en vía de desarrollo, lo han hecho justo por eso. Es decir, la distribución del efectivo es muy costosa, no llega a todos los sitios y tener un medio digital pues puede hacer que lleguen los medios de pago a día de hoy, con las posibilidades digitales que hay, incluso de un modo más eficiente, ¿no? Y muchos países en vía de desarrollo, ese es uno de los motivos principales. Eso, sobre todo los que son islas pequeñitas y es muy remoto y es muy costoso, o hay problemas de seguridad para distribuir el efectivo, porque tienes que apoyar en entidades que tienen que tener unos estándares de seguridad y, efectivamente, no es nada sencillo. Con lo cual, es un tema importante, ¿no? La dificultad de distribución del dinero de banca central en el caso del efectivo. La segunda pregunta, no sé si la iba a entender muy bien. La discusión en el caso de Suecia es exactamente igual. Es decir, la posibilidad de... O sea, por eso se plantean los límites en el caso del euro digital. La posibilidad de decir, si yo tengo depositado aquí, si yo tengo depositado en el Banco Central el dinero, puedo cambiar depósitos y pasarlos a moneda digital. Existe en la krona y existe en el euro digital. Esto es común a todos. Solo por clarificar, la discusión en el caso de la krona, que también es por cierto, también es una moneda digital europea, difiere en el caso de Europa solamente en un matiz, y es que ellos son un solo país, mucho más fácil coordinar todo, y pues lo que han hecho es una experimentación muy amplia, y lo que han ido antes de empezar a hacer un proyecto de investigación tan detallado como el nuestro, han ido al Parlamento y le han hecho una consulta. Han dicho, dígame exactamente, con todo esto que he visto, qué características quiere que tenga a nivel político. Aquí, como somos muchos organismos y es muy difícil ponernos en marcha, pues hemos empezado a trabajar, porque hemos visto que para llegar a tener algo dentro de, no voy a decir ninguna fecha, pero 5 o 6 años en producción, hay que empezar a trabajar ya. Y se pregunta y a la vez que trabajas, preguntas y consultas con los poderes políticos. Y se hace todo como un poco a la vez, porque si esperamos, lo hacemos en la secuencia que han hecho los suecos, pues igual podemos pasarnos 15 años para tener algo, ¿no? Entonces, ese es el único matiz, pero la discusión y la esencia del proyecto es exactamente igual. Gracias. Miguel Ángel, una última reflexión. Has sacado un tema adicional que es el de la política monetaria, la creación del dinero. Esto nos da, como diría Alfredo, para no sé cuántos, para 12 horas, ¿no? Pero déjame decir 2 minutos, ¿no? Dentro de los problemas que yo he dicho fundamentales del medio de pago que utilizamos ahora, de la digital currency, de la moneda digital, que son los depósitos bancarios frente a sus alternativas, he destacado estabilidad y falta de competencia. Pero tiene otras muchas problemas. El señoriaje ahora, la creación de dinero, se lo quedan los bancos. Eso, si tuvieras un dinero emitido por el Estado, va a tal. Y el otro gran problema es la política monetaria. La política monetaria ahora, que yo creo que se está dando cuenta uno cómo está en crisis, al solo poder hacerla a través de conseguir si los bancos dan más o menos crédito, porque no la haces a través de la creación directa. En un futuro, ¿no? En ese futuro del que yo estoy hablando, la creación será muy fácil. Si tú tienes que crear al año 22.000 millones de euros, divides por ciudadanos europeos y le colocas 500 euros a cada uno, y cada uno que haga lo que quiera. De nuevo, el mercado.
Ahora no. Ahora tú tienes que intentar que el banco preste más. Entonces, ¿qué problemas hemos tenido en estos 15, 20 años? Yo vi alguno de ellos, ¿no? Es que los bancos se pusieron a crear dinero, especialmente en España, en Estados Unidos, Irlanda y tal, con el tema inmobiliario en una cantidad impresionante y no había forma de parar aquello. Y te crea una burbuja de tal. Se rompe. Y el problema que tenemos es cómo hacemos la recovery, cómo hacemos la recuperación. Y se ha llegado a bajar el tipo de interés y no daban crédito y se ha hecho negativo. Es decir, le regalo a usted, ¿no? El Banco Central Europeo le ha regalado 700.000 millones de euros a la banca europea para que prestaran con un tipo negativo, que en definitiva es un subsidio, y que el otro día salía un artículo en El País, se calcula que son unos 20.000 millones de euros allá. Entonces, ¿qué sucede? Que es una política monetaria indirecta ahora. Y entonces lo bueno de que esté en manos solo el dinero, como es el billete, y la creación, porque qué se va a hacer con ello va a ser, y lo van a decidir los individuos, nos permitirá una política monetaria más directa. ¿Fácil? No, la política monetaria no es fácil, pero desde luego menos difícil que la de ahora, porque estás dependiendo de que el otro decida, y depende en función de lo que le interese. No en función de lo que le interese al país, sino si yo gano dinero porque los precios de pisos están subiendo y tal, pues doy más hipotecas y si yo no consigo porque la gente está endeudada y no quiere crédito, pues los bancos no pueden dar más crédito porque está hasta arriba y por más que tal. Y lleva a otro problema, que no he hablado yo porque es que si no nos tiramos, de intervencionismo, que es que el Estado, a través del Banco Central, está interviniendo y manipulando un precio que es el tipo de interés. Cuando la primera lección de economía es que los precios no. Usted debe subsidiar, poner impuestos, ayudar, todo lo que diga, en alquileres y tal. Pero intervenir los precios es lo que la primera esta de economía. Ahora lo hemos hecho con energía y tal, pero también es dudoso y tal. Pero entonces, no, pero ese es el tema, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que al final, si el Banco Central en su día es el que crea, evidentemente influirá en el tipo de interés, porque si subo la cantidad de dinero, el tipo de interés bajará, y si la restrinjo, subirá el tipo, pero no será una decisión del Banco Central Europeo, sino que será una decisión entre ahorradores y tal, la intervención del tipo de interés. Pero como ves, esto da para por lo menos 12 horas. Bueno. Estamos, creo, sí, tenemos que ir cortando. Podemos seguirlo luego en el lunch. Muchísimas gracias. Ha sido realmente un placer, súper interesante, es un espacio que hay que seguir de cerca. Muchas gracias a todos por la paciencia, estamos en tiempo extra, pero ha sido realmente un placer y súper interesante. Muchas gracias. Gracias.